Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Alberto Arrieta, soy CEO de Legal Ventures y de CFO Startup, y este es un capítulo nuevo de Estación Startup, donde vamos a conversar con Lord Schlesinger, fundadora, COO de Grupo Prestamipe, ¿no? Lord, siempre un gusto conversar contigo, nos conocemos ya hace buen tiempo. ¿Cómo estás? ¿Sufriendo el calor de Perú o no? Disfrutando el calor, diría. Me gusta el verano y gracias por la invitación, Alberto. Siempre es un gusto compartir con otros emprendedores cuál ha sido la experiencia y ojalá sea útil para las personas que nos escuchan. Buenísimo, tal cual, tal cual. Es el objetivo de este espacio, el poder transmitir y compartir éxitos y fracasos para que el ecosistema emprendedor se levante y aprenda de lo que tal vez nosotros hemos aprendido a la mala, Lord. Este, Tal Quiero cual. empezar entendiendo, conociéndote un poco más. Cuéntanos un poco más de ti. Claramente tu nombre ni tu apellido son españoles. Cuéntanos un poco de tu historia. Dale. Bueno, mi nombre es Frances, yo soy francesa, crecí en París, en Francia. Mi apellido es alemán, más precisamente austriaco, porque mi abuelo era austriaco. Yo estudié administración de empresas en Francia. Llegué a Perú hace 11 años y medio ya, el tiempo vuela, y para realizar un intercambio estudiantil aquí en la Universidad del Pacífico. Y bueno, me enamoré del Perú, podríamos decir, y de ahí poco a poco hice mi vida aquí, empecé a trabajar. Y hace 8 años cofundé Prestamipe, con el grupo Prestamipe, con dos socios peruanos. Eh, el grupo Prestamipe es una fusión de, podríamos decir, de las pasiones y de la expertise de cada uno de los socios. De mi lado, lo que más me interesó en la idea es poder combinar el impacto social con un producto digital. Yo vengo del mundo de impacto, de trabajar en temas de cambio climático, de inversión sostenible, y en esta época yo manejaba un proyecto digital a nivel LATAM. Aprendí desde cero porque la verdad que en ese entonces, hace más de 13 años, yo no sabía mucho de digital y me formé bastante sobre el tema. De hecho, ahora estoy estudiando una maestría en informática porque me ha gustado muchísimo la creación de producto digital. Y aún más cuando esos productos digitales tienen un impacto social, ¿no? Mi otro socio venía del mundo de startups, trabajaba en Cine Papaya, en esa época era la startup más grande de Perú. Entonces tenía toda esa visión de innovación y de hacer las cosas distinto. Y nuestro tercer socio es abogado y hoy en día tiene más de 30 años de experiencia en el segmento de financiamiento a emprendedores y personas. Entonces, toda esa fusión fue la raíz de la creación del grupo Prestamipe en el 2017. Súper interesante. Nace desde el impacto, nace a tocar la vertical o la industria financiera. Yo pensé que desde las finanzas viste la forma de impactar, pero tiene Más es al un revés. giro. Qué Sí, curioso, qué curioso. Cuéntanos un poco qué hace el Grupo Prestamipe. dale. Primero, vinculando tu pregunta con el comentario que acabas de hacer, creo que algo muy bueno de cómo nació la empresa es que nunca dijimos, vamos a crear una startup o quiero ser un emprendedor startups, quiero salir en Forbes. Nunca fue algo que nos interesó en sí, sino que a través de nuestro socio, que es el abogado, conocimos ese sector que hay por el centro de Lima, el distrito histórico de Lima, donde hay casas de cambio, hay prestamistas, ¿no? Y conocimos todo ese universo de la banca paralela, que, ojo, para los que nos escuchan desde afuera, es totalmente ilegal en Perú. No estamos hablando del gota a gota, estamos hablando de empresas que prestan simplemente a diferentes personas y empresarios. Y vimos que cobraban tasas muy altas y de forma muy, muy tradicional. Y vimos una demanda enorme del mercado por financiamientos para sus empresas. Entonces, la idea nació de la necesidad que vimos. No nació de, queremos crear una startup. Vimos la oportunidad de mercado y dijimos, ¿por qué no lanzamos también una empresa de préstamos, pero que tenga tasas mucho más justas y que sea mucho más digital, ágil, rápida?
innovador, ¿no? Entonces, a raíz de eso nació el primer producto, que es un préstamo de capital de trabajo para empresarios y empresarias. Y la misión en esos 8 años no ha cambiado. Seguimos apasionados por brindar, ser una fuente de financiamiento más ágil y más justa para los empresarios. Lo que se ha crecido es la visión. Hace 8 años, si me preguntabas qué es Prestamipe, te hubiera dicho, bueno, es una empresa de préstamos. Pero ahora, si me preguntas qué quiere ser Prestamipe, queremos volvernos el primer banco digital del Perú para la pyme. Entonces, pero a veces las personas piensan que desde el día 1 tú ya tienes tu visión. En nuestro caso no fue así, fue creciendo en el camino mientras íbamos viendo esa brecha, descubriendo esa brecha financiera inmensa que existe en el Perú y viendo que la oportunidad era aún más grande de lo que habíamos imaginado al inicio, ¿no? Qué curioso, o sea, se fue descubriendo en el camino. No es que en tu imaginario al inicio tenías idea de que podía llegar ahí, sino fue algo que fue como sucediendo orgánicamente. Exacto, y creo que es muy sano esa forma de crecer porque es el mismo mercado que te va jalando. Tú estás muy a la escucha de tu mercado. Por ejemplo, en el 2020, que llegó pandemia, en todo el mundo, en Perú sí fue muy duro, hubo una cuarentena muy, muy fuerte, muchos meses de no poder salir de casa, y nos surgió esa demanda de los mismos clientes de hacer factoring o factoraje, como le dicen en otros países. Y nosotros estuvimos muy atentos a esa demanda y en plena pandemia, desde nuestras casas, con mucha dificultad porque pues no habían muchas ventas en ese momento, nos pusimos las pilas, como dicen los peruanos, y apostamos por desarrollar ese nuevo producto 100% digital que es Factoring, que va muy alineado a la misión, ¿no? Que es otra forma de brindar financiamiento ágil y con tasas atractivas a las pymes, ¿no? Y así, poco a poco, fuimos construyendo nuestro ecosistema de productos. Tenemos también una aplicación de tipo de cambio, ¿no? Para cambiar soles y dólares, que en Perú es una necesidad muy recurrente. Y incluso hemos empezado a construir ya desde el 2021 softwares que van incluso más allá de solo productos financieros. Son productos más tecnológicos, de facturación electrónica, por ejemplo, o de seguimiento de cuentas por cobrar, que ayudan a los clientes a organizar sus finanzas y, por lo tanto, crecer mejor y anticipar mejor sus necesidades de financiamiento. Entonces, vamos incluso más allá del puro producto financiero. Muy interesante. Me hace acordar este libro de Enamórate del problema y no de la solución. Tal ¿no? cual Como es eso. Ir creciendo muy con el dedo en el pulso, como dirían los gringos, de ir creciendo escuchando tu mercado, ¿no? Y no tanto tener una idea y ejecutar, sino estar muy consciente de lo que necesita tu mercado para ir tratando de curar el problema y haciendo el problema más grande también, ¿no? Tal cual lo dices, y creo que es el mejor consejo que puedo dar, ¿no? O sea, obsesiónate por tu cliente, obsesiónate por resolver el problema y no por salir en las revistas o salir en entrevistas, ¿no? Sí, el ego es un gran obstáculo, sobre todo para emprendedores de tecnología, ¿no? Creo que hemos heredado ese concepto de fake it till you make it, y que no deja de ser cierto en el ecosistema, ¿no? Pero tienes que realmente balancearlo con que estás haciendo algo, ¿no? Porque ese crecimiento orgánico en la propuesta de valor de Grupo Prestamipe se ha podido desarrollar a su tiempo y orgánicamente porque tenías un negocio sólido, ¿no? Exacto. Y Detrás también es un paso a paso, porque claro, hoy en día nos dicen, ¿cómo tienes tantos productos, no? ¿Cómo has lanzado todo a la vez? Pero no fue así. Fue claro. Primero préstamos, 2 años después la casa de cambio, 2 años después factoring. A veces las personas olvidan que son 8 años de construcción, Claro. con mucha paciencia, con mucha resiliencia, porque la crisis de pandemia fue difícil, y construyendo un equipo poco a poco, creciendo, reclutando a las personas correctas, que eso es clave para poder crecer de la mejor forma.
Y sí, algo que aprendí es la paciencia. Yo creo que aún más en las startups financieras, donde hay un riesgo de crédito, ¿no? Donde quizás es más difícil crecer de forma explosiva porque tu scoring de crédito tiene que ir aprendiendo. Es fácil prestar. Yo, si quieres, mañana presto $100 millones en el Perú, pero lo difícil es cobrar, ¿no? O sea, es prestar bien. Entonces, un poco que sí, en el segmento específico donde nosotros estamos, que es financiamiento, creo que es un crecimiento un poquito más paciente que en otros sectores, que igual es acelerado, ¿no? O sea, en los últimos años, de forma consecutiva, hemos duplicado nuestras cifras cada año y vamos a seguir haciéndolo este año. Muy bueno, Lord. Felicidades. Porque es muy particular la situación que tiene una startup de créditos, porque mientras que los fundadores están totalmente enfocados a hacer todo más eficiente y más automatizaciones y poder deploy capital y cobrarlo rápido, tú tienes otro grupo, llamémoslo también emprendedores, que está enfocado en cómo rompe tus reglas, cómo le da la vuelta a tu negocio para poder robarte al final, ¿no? Para poder quitar dinero y no pagar. Entonces tienes también, mientras ustedes están viendo de hacer todo más eficiente, tienes todo un grupo de gente, digamos, amigos de lo ajeno, que están también pensando y tienen toda una maquinaria no menos financiada, ¿no? Que se dedica a ver cómo hacemos para explotar esto a nuestro favor, ¿no? Y es por eso que las fintechs tienen valorizaciones tan altas, porque es un negocio difícil. Es un negocio que no cualquiera lo puede hacer, demanda mucho aprendizaje, mucha paciencia, como te decía, demanda saber de todo lo que es una startup clásica, digamos, más de temas muy financieros, de riesgo, ¿no? Saber de credit scoring, de uso de inteligencia artificial en la evaluación de crédito. Y sí, es un negocio difícil, pero si lo logras hacer bien, claro, ahí sí tu compañía tiene mucho valor, ¿no? Y es por eso que los bancos, pues, valen tanto, porque es un negocio difícil, pero si lo haces bien, llega a ser rentable y también puedes tener diferenciadores muy fuertes con otras compañías, ¿no? Claro, claro. Y pienso mucho suelo pensar mucho, este pensamiento ocupa mucho tiempo en mi cerebro, que es la facilidad de expansión que tienen los emprendimientos en Estados Unidos versus los que tenemos los latinoamericanos para ir a otros países. En la industria fintech esa dificultad se triplica porque es una industria como fuertemente regulada, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en estas barreras de entrada al mercado que tienes por tener una fintech para entrar a otro país y para hacerte esta empresa global, ¿no? Que es tal vez se hace bastante más sencillo en países como Norteamérica, como Estados Unidos, versus el resto de Latinoamérica, ¿no? Sí, esa conversación es muy interesante y la tuve muchas veces con mis co-founders, con los venture capital, con otros emprendedores. Voy a responder en dos partes. Primero, en general, las startups peruanas son muy buenas. Yo he conocido founders de Perú, tengo pues más de 8 años en el ecosistema, he conocido founders de México y de Colombia, y son muy buenos los founders peruanos a nivel de tecnología, de UX, del equipo fundador mismo, tienen un compromiso muy fuerte con su empresa, han hecho muy buenos estudios, realmente hay mucha capacidad y creo que está bajando, pero sí en los últimos años había como una suerte de complejo quizás de inferioridad de cómo una startup peruana va a ir a competirle a startup en México o en Colombia o en Estados Unidos. Pues yo creo que las startups peruanas totalmente pueden ir y incluso performar mejor que startups de otros países. No veo ninguna inferioridad, más bien en ciertos temas, incluso como experiencia de usuario, creo que las startups peruanas tienen mejor experiencia de usuario que las mexicanas, por ejemplo. Entonces, y ahora voy un poco a mi segundo punto. Para ciertos modelos de negocio me hace o sea, es muy evidente que tienen que ir a otros países, como casos de éxito como Creana, como Manzana Verde, ¿no? Que son modelos de negocios que necesitan mucha escala y donde quizás el mercado peruano no les da esa escala
y pues les está yendo muy bien en esos países, incluso startups peruanas que van a Estados Unidos. Y yo aliento mucho a los emprendedores a hacerlo y no tener miedo de ello. Ahora, ahí viene un poco mi disclaimer. Para startups de financiamiento, en particular como Prestamipe, es un poco distinto, porque tienes ese tema de credit scoring, ¿no? Y también el tema de fondeo, que es muy regulado y varía mucho según los países, donde puede ser más difícil entrar a otro país, aunque sí es totalmente factible. En nuestro caso, mira, nuestra visión, hemos tenido que elegir entre dos cosas, o ser una fintech en 3 países, digamos Perú, México, Colombia, o volvernos un banco digital en el Perú, primero hacia el 2027 y luego entrar a otro país. La decisión ha sido la segunda, ¿por qué? Porque cuando tú eres un banco digital en un solo país, con el nivel de cartera que nosotros tenemos, vales 5 o 10 veces más que una fintech que está en 3 países. Es así el mercado. Entonces, ha sido una decisión que se analizó bastante con nuestros inversionistas, con el consejo directivo, y ha sido esta, pero para nada yo voy a decir que las startups peruanas tienen que quedar en Perú. O sea, cada caso es distinto y en nuestro caso elegimos hacerlo en 2 etapas, ¿no? Y sí aliento mucho a los emprendedores peruanos a expandir a otros países y no tener miedo y no sentirse inferiores a los demás, ¿no? Y eventualmente siempre tienes como transacciones de money que una vez que ya estés operando como banco digital en Perú, te permite, digamos, una posibilidad de expansión poquito más, digamos, no sé si express, pero más eficiente, digamos, ¿no? Sí, exacto. Sí, también es un approach. Quizás ahí el mensaje es, no hay una receta secreta, ¿no? Cada caso es distinto. Como emprendedores, tomar los inputs, porque a mí me dijeron, ¿por qué no vas a México? No, mejor te quedas en Perú. Los fondos me dicen, ¿no? Cuando levanto rondas o tal, escucho 10.000 opiniones. Las tomo como inputs, las tomo y yo y mi co-founder las analizamos y luego al final el founder es quien toma la decisión. Eso es lo más difícil de ser un founder, es que tú finalmente tomas la decisión y hay X caminos posibles. Entonces, yo nunca te voy a decir, sí, tienes que salir o sí, tienes que quedarte en Perú. Primero hay que analizar toda la situación, ¿no? Claro, claro, claro. Nos queda poquito tiempo. Cuando me gusta terminar estas entrevistas con algún tipo de consejo para emprendedores o para inversionistas, dependiendo del perfil del entrevistado o entrevistada. Y se me hizo difícil encontrar una pregunta para ti, porque hay tantas cosas interesantes que podemos conversar sobre emprender fuera de tu país, fintech, desde regulación hasta mercado en Latinoamérica, cómo ves los exits en Latinoamérica, pero me quería quedar algo con tu última ronda de financiamiento, donde tuve el placer de participar desde uno de tus inversionistas. Estuvo grandes inversionistas, Alcantay, Alive, Oico Credit, todo esto lo público. Cuéntanos qué herramientas, tips puedes dar para algún emprendedor que es como que tiene tanto impacto, tanto propósito en su compañía, que está tratando de ser parte de esta ruta del Venture Capital tan complicada para empresas de impacto, ¿no? Uh-huh. Hay, hay mucho greenwashing en el mercado. ¿Qué tipo de consejos o tips le podrías dar a alguien que está buscando desarrollar una empresa de impacto, pero que también pueda ser como VC-backable, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, podría hablar 1 hora de eso, pero voy a tratar de Sí. ser concisa. A ver, voy a ir por puntos. Primero, no es necesariamente la ruta levantar venture capital. O sea, piénsalo bien antes, tiene pros y contras. Entonces, eso siempre lo digo porque a veces hay una concepción de que sí o sí hay que levantar dinero de venture capital. Ese es mi primer punto. Segundo punto, en especial si eres una startup con temas de impacto, encuentra tu fit, es decir, encuentra ese calce entre qué tipo de fondos van a estar interesados en invertir en ti y también que se alinean a tu visión.
Te doy un ejemplo concreto. Yo perdí mucho tiempo, horas y horas y horas, hasta me viajé a México a buscar venture capitals que son los típicos clásicos, no tanto de impacto, hasta que después de reuniones y reuniones y un montón de nos, me di cuenta que ninguno iba a invertir en Prestamipe si yo no tenía un pie en México, ¿no? Y eso me hubiera gustado que me lo digan antes para no perder tanto tiempo en reuniones. Entonces dije, bueno, si quiero tener dinero de VCs mexicanos, tengo que entrar a México, al menos poner un pie, al menos contratar a un product manager y presentar un plan de expansión allá. También perdí mucho tiempo hablando con fondos que no tienen ninguna visión de impacto, que son puro tech o otras estrategias que también están perfectas. O sea, no es que esté criticando, pero que finalmente me decían que no, porque obviamente no era lo que ellos buscaron. Hasta que entendí que mi foco tenían que ser VCs de impacto, ¿no? Como Salcantay, como Alive o EcoCredit y muchos más que hoy están ya integrando el tema de impacto en su tesis. Entonces, hacer bien ese mapeo de fondos y buscar a personas que conocen el mercado, que te orienten y no hacer como yo, a hablar con 10.000 fondos por las puras. Tercer Así, consejo. no necesariamente más es mejor. Exacto, tal cual. Tercer consejo, y luego tendré un cuarto y ahí acabo, aunque hay muchos más. Tercer consejo, mide tu impacto. Mide tu impacto, yo sé que en los primeros años los founders están siempre apagando incendios, pero trata de, no sé, tener al menos 3 indicadores que vas midiendo en el tiempo. O sea, chequea qué temas de impacto, por ejemplo, en Prestamipe, ¿no? Cuánto van creciendo los ingresos de mis clientes, cuántos son informales o no informales, cuántos son mujeres. Ya, imaginemos esos 3, ya, al menos esos 3 mídelos y compártelos porque van a querer ver, si bien obviamente hay inclusión financiera, eso nadie lo cuestiona, van a querer ver un poco la prueba de eso, ¿no? O al menos que vean que tienes la intención de medir y que has hecho esfuerzo hacia eso, es un gran plus. Mi último consejo es levantar dinero toma mucho tiempo. Si son 2 co-founders o más, tienen que decidir quién se va a encargar y tienen que estar conscientes que la persona que se va a encargar, que tiene que ser solo uno de los dos, va a dedicar el 50% de su tiempo a eso. Entonces, organizar tus operaciones para aguantar esa pérdida de tiempo, entre comillas. Y si eres un solo founder, entonces vas a tener que contratar a alguien que te apoye en operaciones para liberar tu propio tiempo, ¿no? Eso es un error que hacen muchos emprendedores que no visualizan la cantidad de tiempo que demanda levantar una ronda. Y bueno, esos serían los 4, tengo más, pero creo que con eso ya estamos bien preparados para empezar. Súper buenos tips, Lor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto conversar contigo. Siempre pongo a Prestamipe como ejemplo de cómo hacer bien las cosas de Perú al mundo. Así que, nada, felicidades, que sigan los éxitos y gracias por tu tiempo y por compartir tus experiencias acá en Estación Startup. Nos vemos pronto, Lor. Gracias. Gracias. Nos vemos.